Muchas gracias nuevamente por la invitación a las autoridades del 26 Congreso Dominicano de Ginecología y Obstetricia, en particular al doctor César López, con el que he estado en comunicación en este periodo. Quiero decir que no tengo conflictos de interés, ninguno en esta presentación, y compartir con ustedes que esta es una presentación, salvo algunas diapos, es una presentación original de la doctora Ana Pilar Bertrán, una colega nuestra de la Organización Mundial de la Salud, que me compartió algunas de sus diapositivas y que realmente están muy buenas, por lo menos eso creo yo. Ustedes acá ven algo que seguramente lo vieron 1000 veces, por lo cual iremos pasando relativamente rápido, que trata de mostrar cómo desde el año 1990 hasta ahora la tendencia del incremento de cesárea es totalmente sostenido y nuestro colega recién hablaba que no quería tener el honor de que Dominicana fuera la primera en las cesáreas, pero en conjunto Latinoamérica y el Caribe son la región con más tasa de cesárea del mundo. Y de hecho, la de Latinoamérica está algo estabilizada. Sin embargo, la de los países del Caribe, que ustedes saben, los países de habla inglesa fundamentalmente, que tienen una impronta muy británica, con modelos muy similares a los de Inglaterra, donde las tasas de cesáreas no llegan al 20%, están en camino a replicar lo mismo que estamos haciendo nosotros y sus cifras suben. Ustedes ahí lo que ven es ese punto crítico, que es esa marca gris que he puesto en la diapositiva, que tiene que ver con el famoso 10-15% que se ha hablado que es el número ideal de cesárea. En realidad la Organización Mundial de la Salud no promueve ningún número de cesárea como este 10-15%. Lo que sí decimos es que a partir del 15% en el alto riesgo y del 10% en el bajo riesgo, no hay ninguna razón médica que justifique subir esas tasas de cesárea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas más importantes que siempre hemos tratado de reducir, que es la parálisis cerebral, con tasas de cesárea mayores al 10% no se cambia, no se modifica. La mortalidad materna tampoco se cambia, no se modifica. Y la mortalidad perinatal puede subir porque estamos haciendo cesáreas iatrogénicas en algún momento. Entonces, ¿qué prevemos para este futuro? Bueno, uno podría tener una ilusión y decir la cesárea va a bajar. Desafortunadamente sí, los estados, por un lado. Y por otro lado, quienes hacemos las cesáreas, los ginecobstetras, no tomamos decisiones. Los organismos como la Federación Internacional de Ginecología, la FLASOG en nuestra región, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia no toman la bandera de la reducción de la cesárea y a su vez en los servicios donde los médicos trabajamos no se garantizan las condiciones ideales de tiempo y de salario para equiparar el parto con la cesárea, va a ser muy difícil ganar esta batalla. Entonces, lo que muestra esta diapositiva, no sé si la pueden ver bien, yo creo que sí, centrémonos en esta, que es... ¿No? No hay luz. Bueno, si ustedes ven la de abajo hacia mí, que es la que está en verde, que es la de las Américas, ustedes lo que van a encontrarse ahí es que la tendencia, por las estimaciones que tenemos, va a seguir aumentando hasta el año 2030, que es la fecha en cuando vamos a dar cuenta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde ustedes pueden ver además distintos niveles de la estimación, Latinoamérica y el Caribe allá arriba, mientras que Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, van a ir aumentando, pero a una velocidad mucho más lenta de lo que va a seguir siendo nuestro aumento, por lo cual nos vamos a ir separando de ellos. Entonces, ¿esto pasa solo en América? No, no pasa solo en América, pasa en todo el mundo. Si ustedes ven la tendencia de la línea negra más marcada, ustedes van a ver que en el mundo va a seguir aumentando. Por suerte va a aumentar en los países menos desarrollados, que son los que están abajo. Ustedes tienen el vecino, Haití es uno de los pocos ejemplos del mundo que muestra un número insuficiente de cesáreas para la que realmente debería hacer. Y como Haití hay otros países, pero los países de altos ingresos también van a seguir aumentando sus tasas de cesárea. Ahora, el motivo de esto no es hablar de epidemiología, sino de acciones para tratar de corregir y reducir. Entonces, la Organización Mundial de la Salud publicó
el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, este documento que son las recomendaciones de intervenciones no clínicas para reducir la cesárea. En ese documento, que ustedes lo pueden conseguir, bajar entero, no está traducido al español todavía, está solo en inglés y en francés, ahí promovemos la reducción de la cesárea. En el documento que ven arriba, que es el WHO Statement on Cesarean Section Rates, la declaración de la OMS sobre las tasas de cesárea, ahí está lo que hablábamos hoy al principio, de que no promovemos una tasa específica de cesárea, y lo que sí recomendamos es que los países utilicen la clasificación de Robson como un elemento para manejar en cada una de las instituciones donde se atienden mujeres gestantes, para ver cómo va la tendencia y tratar de desarrollar acciones precisamente para reducir esa tasa. Nosotros tenemos en la OMS una plataforma interactiva, que es la que ustedes pueden ver ahí, a la que pueden entrar también gratuitamente y utilizarla para ver la clasificación de Robson, pero en muchos hospitales de Dominicana se utiliza el sistema informático perinatal, y el sistema informático perinatal, en una de las salidas automáticas de indicadores, tiene precisamente a las categorías de Robson para hacer la clasificación y que ustedes pueden usarla cuando quieran. Bueno, esas recomendaciones no clínicas de las que estábamos hablando hace un rato tienen que ser algunas cosas que no utilizamos. Por un lado, las intervenciones educativas son fundamentales, y esas intervenciones educativas tienen que involucrar a las mujeres que van a nuestros servicios, donde tiene que haber talleres de preparación para el parto, que no implican lo tradicional que hacemos. Las mujeres van al curso de orientación para el parto y le hablamos que la pelvis mide tanto y cuánto, que el diámetro anterior y el diámetro posterior, y que la cabecita del bebé mide tanto y que va a pasar de tal forma y de tal otra, y siempre que no venga en una posición que sea más incómoda. Entonces, la idea es tratar de quitar temores e infundir ánimo. Entonces, en esa onda tiene que hacerse nuestra acción. Obviamente que tratar de incluir, yo digo lo que da resultado. Ustedes después me pueden decir, no lo podemos hacer, y esa es otra historia. Lo que sabemos que también tiene utilidad es desarrollar programas de relajación, fundamentalmente para las mujeres, y apoyo psicosocial, en particular cuando la mujer tenga demasiado miedo de enfrentarse a un parto, porque es una cosa que está creciente, porque las mujeres no quieren, como tampoco los hombres, queremos pasar dolor. Hace años a nadie se le ocurría pedir anestesia o una analgesia para hacerse una fibrocolonoscopía. Hoy en día son muy pocos los guapos que se la hacen sin anestesia o sin analgesia, ¿tá? Entonces, un punto clave de todo esto, y que nosotros en América no siempre lo hacemos bien, es hacemos muchas intervenciones, y las intervenciones nunca las evaluamos, y si no las evaluamos no sabemos si las hicimos bien, si se obtuvieron los resultados que pretendíamos. Entonces, monitoreo y evaluación para todas nuestras intervenciones es clave si queremos realmente conseguir cambio. Obviamente que para los profesionales de salud, las guías clínicas basadas en la mejor evidencia disponible son capitales, y en ese tanto nosotros estamos proponiendo siempre la difusión de la mejor evidencia, y desde el Centro Latinoamericano de Perinatología ustedes pueden ir encontrando las actualizaciones. De hecho, en estos días, no tiene que ver con cesárea, pero estamos por actualizar el nuevo documento de recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que lo hace el CLAP, para el manejo de las principales emergencias obstétricas. En los próximos días ya va a tener la autorización y se va a poder bajar desde el sitio de la Organización Panamericana de la Salud. También están las guías clínicas basadas en la evidencia, pero ahora para realizar las auditorías, porque decimos hay que hacer monitoreo y evaluación, y no siempre los recursos están capacitados como para hacer la mejor evaluación. También nosotros promovemos, yo sé que en algunos lugares hay mucha resistencia, promover el intercambio, sobre todo en algunos países donde hay población originaria,
con las comadronas, que pueden ser un buen nexo entre la comunidad y los centros de salud para que ellas sean involucradas de alguna manera, y por supuesto también a las obstetras parteras que puedan estar en los servicios o enfermeras obstétricas como existen en algunos países de la región. Déjenme decirle una cosa, si nosotros pretendemos que la enfermera obstétrica o la matrona, como dicen los chilenos, o la partera profesional, sea un auxiliar de enfermería, no precisamos decir que es una enfermera obstétrica, precisamos una enfermera obstétrica que tenga capacidad de resolución para el bajo riesgo y que todo lo que sea de alto riesgo oportunamente lo comunique al equipo más capacitado, que somos los ginecobstetras. Y por otro lado, sin, como decía al principio, sin pautas financieras que garanticen, ya sea a través de seguros específicos para reducir el número de cesáreas aumentando el parto vaginal, o los métodos de pago a las instituciones prestatarias, o que haya directrices prácticas específicas para la legislación, no vamos a conseguir resultados. Entonces los desafíos son muy grandes. Ahora, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Que es otro punto de esta ecuación. Bueno, por un lado las mujeres creen que aprender nueva información, y eso está vinculado a lo que hablábamos como un elemento clave al principio de la educación, puede ser un elemento, un estímulo para que ellas tengan un parto normales. Quieren herramientas educativas, porque hicimos una encuesta en todo el mundo con mujeres de la sociedad civil, pero también con mujeres gestantes, y este es el resumen de todo eso, en el que quieren disponer de información, también de participar en los procesos formativos y tener elementos de ayuda para la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que si yo soy un médico que digo, voy a contar mi historia, porque yo en realidad, una de las cosas, en Uruguay tenemos una estructura que se llama el parto de elección. Yo atiendo en una institución y la mujer tiene derecho a atenderse gratuitamente con el médico que está ese día de guardia. Pero existe una variable que se llama el parto de elección, donde la mujer, si quiere atenderse conmigo, tiene que pagar por fuera del sistema. ¿Ok? Entonces, a mí las pacientes venían a verme porque yo tenía fama, cuando hacía clínica, tenía fama de hacer pocas cesáreas, ¿tá? Y que les daba el tiempo a tener el parto normal y todo eso. Entonces, las mujeres venían a atenderse a mí y yo trataba realmente de que tuvieran un parto normal. Ahora, si mi actitud fuera otra, la mujer llega en la primera consulta y yo le digo, 9 semanas, qué panza enorme, me parece que ese bebé por abajo no sale. Ya le marqué el camino, ¿tá? O sea que nosotros somos muy responsables en lo que podemos hacer. Si tenemos que hacer la cesárea, hagámosla sin duda. Ahora, cuando ya empezamos a marcar la cancha antes del partido, estamos muy complicados. Entonces ahí ustedes tienen todas las cosas que creemos que son importantes, pero al mismo tiempo, esos materiales educativos, los contenidos deben evitar provocar ansiedad, como el mensaje ese, qué grande que es ese bebé, no va a salir por abajo. Y entonces, además tenemos que ser coherentes con los consejos que estamos brindándole a las mujeres para que realmente pueda ser un diálogo de ida y vuelta y no nosotros desde acá arriba diciéndole todo lo que hay que hacer. Recordemos que es capital volver a lo que nuestro antiguo profesor, de algunos que todavía estamos acá, del viejo CLAP, el profesor Caldeiro Barcia, trataba de llevar adelante, que era el parto humanizado, y cada vez hemos perdido más. Es más, cada vez a veces la tecnología es importante, pero cada día ponemos mucha más tecnología que la empatía que deberíamos tener con las mujeres. Entonces, ahí está el otro aspecto de esa encuesta que decía que las mujeres quieren apoyo emocional, junto con la comunicación y los datos de cifra del embarazo. ¿Qué piensan los profesionales? ¿Qué piensan? Los profesionales, bueno, no existe un consenso claro entre los profesionales sanitarios sobre lo que constituye una indicación clínica definitiva de cesárea en función del tiempo. Algunas son más claras, por ejemplo, lo que aconteció con el parto de nalgas ya casi no tenemos duda, aunque nuevamente empiezan a aparecer nuevos estudios que
ponen un compás de espera. Sin embargo, por ahora, entre las recomendaciones, los partos en podálica proporcionalmente son tan pocos que no dan para ponernos a discutir, en particular eso, ¿verdad? Ellos utilizan, nosotros utilizamos diferentes tipos de pruebas para respaldar esas creencias y también la medida en la que los profesionales sanitarios valoramos la reducción de las tasas de cesárea a nivel local, muchas veces está influida por el miedo a la culpa y a la recriminación que tenemos, sobre todo cuando los casos marchan mal, porque también es cierto que a veces está todo muy está muy complicado el hecho de que hay demandas por prácticamente cualquier cosa. 30 años atrás no existían prácticamente los seguros médicos en América Latina y el Caribe para protegernos ante cualquier litigio y hoy en día es una moneda corriente. Bueno, los valores que conceden a la recompensa económica, la preferencia por la cesárea como método de parto cómodo, es evidente que lo que resolvemos con una cesárea en 20 minutos, 1 hora, en un trabajo de parto nos puede llevar medio día o aún más. Entonces, por eso es que también hay que manejar muy especialmente lo que tiene que ver con el costo, porque cuando a mí me dicen ¿tiene que pagarse lo mismo por el parto que por la cesárea? No, yo les digo, tendría que pagarse 10 veces más mínimo por el parto que por la cesárea. Porque ustedes cuando van a atender un parto se internan con esa mujer, se quedan todo el día, nadie mira el lucro cesante del profesional y esas cosas si queremos hablar, como decimos por allá en el sur, capaz que acá también, porque debe ser un dicho hispano, hablar a calzón quitado, esa es una variable que también tiene peso. Bueno, yo traje algunas estrategias exitosas que se han reproducido en 2 hospitales de América Latina, de los países que compiten con ustedes en el Campeonato Mundial de la Cesárea, que es Brasil. Estas 2 estrategias son diferentes, pero tienen algunos puntos de contacto. La estrategia de abajo, la que hizo Boren en realidad es un cirujano que volvió de los Estados Unidos, donde hizo toda su carrera, y le dieron la gestión de una maternidad en San Pablo. Y él dijo, esto es descabellado lo que está pasando acá con la cesárea, y en las intervenciones que puso, mejoró el pago por el parto, garantizó que el médico que controlara a la mujer, sobre todo en esa maternidad, fuera siempre el mismo. Esa se trataba de una maternidad semi-privada, había gente que contrataba el servicio y llevaba a sus pacientes. Eso lo dejó de aceptar, excepto que los médicos se plegaran a los puntos que él estableció. Este documento, les recomiendo que lo vean, está publicado en la Revista Brasilera de Ginecología y Obstetricia, está en portugués y también está en inglés disponible. Y el más reciente es el de Rómulo Negri, que es ese arriba del celeste de estrategias para reducir la operación cesárea en un hospital privado y su impacto. Ese hospital que se habla ahí es el hospital muy conocido por todos nosotros porque es un hospital de referencia mundial prácticamente, que es el Hospital Albert Einstein. Ellos diseñaron un proceso de intervención. Ustedes saben que las intervenciones en cesárea para que tengan resultado tienen que ser multifacetadas. No podemos hacer una única cosa, tenemos que ampliar el rango si queremos hacer efectivamente una reducción efectiva. Y ellos lo que hicieron es una intervención en la cual primero midieron el estado basal de determinadas cosas, incluyeron educación, incluyeron segunda consulta, segunda opinión, una cantidad enorme de elementos y lo establecieron en 3 fases. La primera fase es la de monitoreo basal, una primera línea de intervención, medir los resultados y una tercera línea donde ustedes ahí lo van a ver en el documento, está claramente puesto cuáles eran los contenidos de cada una de las intervenciones. No voy a hablar de esto porque me quedan 51 segundos. Voy a hablar de esta otra iniciativa que se está llevando a cabo en América Latina, en el único lugar que se está haciendo en estos momentos es en Argentina, que se llama Qualidec, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Es una intervención que tiene 4 componentes. Uno, la opinión de los líderes, fundamentalmente profesionales de la salud. Otro que tiene el componente de auditoría y de retroalimentación en base a esos componentes, donde
se discute y se actualizan guías para la toma de decisiones en función de la operación cesárea. El otro componente es una herramienta que está diseñada para ser aplicada en la institución que quiere conseguir la reducción de cesárea, y el último tiene que ver con mantener al día de lo que está pasando a los acompañantes durante el proceso para que actúen como socios y no como rivales que nos compliquen la vida. El mapa muestra los lugares donde se está desarrollando, así que no me voy a detener más. Muchas gracias porque llegué a mi tiempo.